En el Hospital General San Rafael, Mónica Talavera era vista como una enfermera nocturna, más callada, funcional. Invisible, los médicos apenas registraban su presencia, el personal administrativo la consideraba prescindible. Para el doctor Javier Orozco, jefe de urgencias, ella era simplemente un nombre en el registro de turnos, alguien que cumplía órdenes sin relevancia institucional. Lo que ninguno de ellos sabía era que Mónica Talavera había sido capitana del 75º Regimiento de Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Desplegada en zonas de combate, donde las decisiones se toman en fracciones de segundo y los errores cuestan vidas. Esa madrugada de julio, cuando un hombre armado irrumpió en urgencias y la autoridad médica colapsó. Todo lo que ella había sido regresó. Y cuando las cámaras de seguridad fueron revisadas por peritos militares, ya no quedó nada que ocultar. El Hospital General San Rafael estaba ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. En un edificio de 6 pisos que olía permanentemente a desinfectante industrial y café quemado. El área de urgencias funcionaba las 24 horas, pero el turno nocturno tenía una identidad propia, menos personal, más cansancio y una jerarquía que se hacía sentir con cada orden dada, sin mirar a los ojos. Mónica Talavera llevaba 3 años trabajando en ese turno. Siempre llegaba 15 minutos antes de las 11 de la noche. Se cambiaba en el vestidor, sin hablar con nadie. Revisaba el estado de los pacientes en la bitácora digital y comenzaba su ronda. Usaba un uniforme azul deslavado que le quedaba un poco grande, el cabello recogido en una coleta baja, sin maquillaje, sin joyas. Sin nada que la distinguiera de las otras 5 enfermeras nocturnas. Pero a diferencia de ellas, Mónica no socializaba. No iba a las despedidas, no participaba en las bromas del descanso, no comía en la sala común, simplemente cumplía su turno, registraba sus notas y se iba en silencio cuando amanecía. Los médicos residentes la trataban como mobiliario funcional. Le daban órdenes sin voltear. Usaban su nombre solo cuando necesitaban algo urgente y jamás le preguntaban su opinión sobre un diagnóstico. Incluso cuando ella llevaba más tiempo en ese piso que la mayoría de ellos. Para el doctor Javier Orozco Mendoza, jefe de urgencias, desde hacía 7 años, Mónica era un recurso administrativo más. Él había estudiado en una universidad privada de prestigio en Guadalajara, hecho una especialidad en Houston y regresado a Monterrey con un ego cultivado en congresos internacionales y publicaciones médicas que nadie leía. Pero todos citaban. Tenía 47 años, una barba recortada con precisión y una forma de caminar que ocupaba más espacio del necesario. Trataba a las enfermeras con cortesía superficial, del tipo que sirve para evitar demandas laborales, pero no para generar respeto real. A Mónica en particular la veía como alguien que cumplía lo mínimo sin causar problemas, lo cual para él era suficiente. En más de una ocasión había corregido sus indicaciones frente a otros. No porque estuviera equivocada, sino porque no toleraba que una enfermera nocturna pareciera saber más que él. Mónica nunca respondía, solo bajaba la mirada, asentía levemente y seguía trabajando. Esa dinámica, casi invisible para los demás, definía la relación entre ambos. Él era la autoridad médica. Ella una sombra funcional, pero había momentos en los que Mónica no era solo una sombra, momentos que pasaban desapercibidos porque ocurrían en el margen, en los silencios entre las órdenes, en los segundos donde nadie más prestaba atención. Una noche, un paciente politraumatizado llegó en ambulancia tras un accidente en la carretera. El residente de guardia, un joven de 28 años, recién llegado de la Ciudad de México, ordenó intubar de inmediato, sin revisar el historial. Mónica, que estaba organizando las bandejas de instrumental, se detuvo. No dijo nada, solo giró la pantalla del monitor hacia ella, leyó el registro en 3 segundos y luego, sin alzar la voz, dijo: «Doctor, el paciente tiene antecedente de malformación traqueal. La intubación estándar podría colapsar la vía». El residente la miró con irritación, como si ella hubiera interrumpido algo importante, pero revisó el expediente y cambió el procedimiento. Nunca le agradeció. Nadie más en la sala lo notó. Mónica volvió a su lugar como si nada hubiera pasado. Otra noche, un hombre de 52 años entró al área de trauma con dolor torácico agudo. El doctor Orozco, que estaba revisando estudios en su oficina, bajó al piso y ordenó un electrocardiograma de rutina. Mónica, que había tomado los signos vitales, vio algo en la postura del paciente, la forma en que respiraba, la palidez específica de su piel, la sudoración fría en el cuello. No era un infarto común, era algo más peligroso. Se acercó al doctor Orozco y en voz baja sugirió considerar una disección aórtica. La miró con una mezcla de sorpresa y molestia. «Talavera, yo sé lo que estoy haciendo. Concéntrate en tu trabajo». Mónica no insistió, pero cuando el paciente colapsó 15 minutos después y el estudio de imagen confirmó la disección, el doctor Orozco actuó rápido.
ordenó el protocolo correcto y salvó la vida del hombre. Después, en privado, le dijo a Mónica, buen ojo, pero nunca lo mencionó frente a otros y ella nunca esperó que lo hiciera. Esos episodios generaban una incomodidad sutil en algunos. La enfermera Patricia Ríos, una mujer de 40 años que llevaba 10 en el hospital, había comentado una vez en el descanso, Mónica es rara. No habla, no sale con nadie, pero siempre sabe qué hacer. No sé si es experiencia o qué, pero a veces me da miedo preguntarle algo porque parece que veas que nadie más ve. Nadie respondió. La conversación cambió de tema. Pero la observación quedó flotando en el aire sin nombre, sin forma. Lo que nadie sabía era que Mónica Talavera no había empezado su vida en un hospital. Había empezado en Fort Benning, Georgia, con 21 años recién cumplidos. Una beca completa del ejército y una determinación que la llevó a graduarse en el primer 10% de su clase. Entró al programa de entrenamiento Ranger con 23 años. Una de las primeras mujeres en hacerlo después de que se abriera la convocatoria. Sobrevivió las 62 días de fase 1, las 20 millas con carga completa, las noches sin dormir. Los simulacros de emboscada, la humillación sistemática diseñada para quebrar a cualquiera que no pudiera soportar la presión. No se quebró, se graduó y fue asignada al 75º Regimiento. Sirvió en 3 despliegues consecutivos, Irak, Afganistán y una operación clasificada en Siria. Aprendió a tomar decisiones en fracciones de segundo. Aprendió a controlar el miedo hasta convertirlo en un instrumento más. Aprendió que la violencia, cuando es necesaria, debe ser precisa, limpia y sin dudas. También aprendió que la guerra no os queda en el campo de batalla, que regresa contigo, que te sigue, que te habita, en su último despliegue. Durante una operación de extracción en un hospital de campaña cerca de Mosul, un ataque con mortero colapsó parte de la estructura. Mónica estaba dentro, atendiendo a un soldado con herida abdominal penetrante. El techo se vino abajo, 3 compañeros murieron. Ella sobrevivió, pero con una fractura de clavícula. Trauma craneal leve y algo peor, la certeza de que había llegado a su límite. No era miedo, era claridad. Sabía que, si seguía la próxima vez no saldría, o peor saldría, pero ya no sería ella. Solicitó la baja honorable. Le concedieron la medalla al valor. Le ofrecieron un puesto de instructora, rechazó todo, regresó a Estados Unidos, vendió todo lo que tenía, cruzó la frontera hacia México con una visa de trabajo y buscó el lugar más lejos posible de lo que había sido. Eligió Monterrey porque no conocía a nadie, eligió enfermería porque aún quería salvar vidas, pero sin armas, sin órdenes, sin rangos. Eligió el turno nocturno porque le permitía estar sola. Eligió el silencio porque era la única forma de no recordar los gritos. Pero había cosas que no se olvidan, reflejos que no desaparecen, instintos que no se apagan. Mónica sabía que, aunque había dejado el uniforme, seguía haciendo lo que el entrenamiento había hecho de ella y eso la aterraba, por eso evitaba conflictos. Por eso bajaba la mirada, por eso nunca respondía cuando el doctor Orozco la humillaba, porque sabía que, si se permitía reaccionar, no podría controlar hasta dónde llegaría. Había hecho un pacto consigo misma. Nunca más violencia. Nunca más mando, nunca más ser esa persona. Solo quería desaparecer en la rutina, en la invisibilidad. En el anonimato de un turno nocturno en un hospital donde nadie preguntaba de dónde venía. Esa madrugada de julio comenzó como cualquier otra. Mónica llegó al hospital a las 10:40 de la noche. Se cambió en el vestidor vacío. Revisó la bitácora y comenzó su ronda. Había 4 pacientes en el área de trauma B. Un hombre de 60 años con insuficiencia respiratoria, una mujer de 32 con apendicitis aguda esperando cirugía. Un adolescente con fractura de tibia tras un accidente en moto y un hombre de 28 años que había sido ingresado 2 horas antes con heridas de arma blanca tras un enfrentamiento con autoridades. Este último estaba bajo custodia policial con un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública sentado en una silla fuera de su cubículo, mirando su celular con expresión aburrida. El paciente estaba sedado, estable, esperando traslado a un centro de detención en cuanto los médicos lo autorizaran. Mónica revisó sus signos vitales, ajustó la línea intravenosa y pasó al siguiente paciente. Todo normal, todo bajo control. A las 3:07 de la madrugada, el vigilante del acceso principal al área de urgencias, un hombre de 54 años llamado Ramiro, estaba sentado en su puesto, revisando el registro de visitantes cuando la puerta de vidrio se abrió con violencia. Un hombre con capucha negra, jeans oscuros y una pistola semiautomática en la mano derecha entró caminando rápido, sin correr, con movimientos erráticos, pero decididos. Ramiro se levantó de inmediato, alzó las manos y comenzó a decir algo, pero el hombre no le dio tiempo. Le golpeó en la sien con la culata del arma. Ramiro cayó al suelo, inconsciente, sangrando. El intruso avanzó hacia el pasillo principal de urgencias.
gritando un nombre. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde chingados está Saúl Medina? Su voz era alta, alterada, con un tono que oscilaba entre la rabia y el pánico. Olía a alcohol. Sus ojos estaban dilatados. Probablemente drogas, probablemente desesperación. El área de urgencias, que hasta ese momento había estado en relativa calma, entró en caos instantáneo. Dos enfermeras que estaban en la estación central se agacharon detrás del mostrador. Un residente que salía de una sala de exploración retrocedió rápidamente y cerró la puerta con seguro. El oficial de seguridad pública que custodiaba al paciente detenido se levantó de inmediato. Llevó la mano a su arma de servicio, pero dudó. No tenía línea de tiro clara. Había demasiados civiles, demasiado riesgo. Se quedó paralizado con la mano en la funda, sin sacar el arma. El doctor Orozco, que estaba en su oficina, revisando estudios pendientes, escuchó los gritos y salió al pasillo. Vio al hombre armado a unos 20 metros de distancia. Vio el arma, vio la sangre en el piso cerca de la entrada y sintió como todo el control que creía tener sobre su entorno se desvanecía en menos de 5 segundos. «Cálmate», gritó el doctor Orozco con voz temblorosa, alzando las manos en un gesto universal de no agresión. «Cálmate, podemos hablar. Nadie tiene que salir lastimado». El hombre armado giró hacia él, apuntándole directamente al pecho. «No quiero hablar. Quiero a Saúl. Lo trajeron aquí. ¿Dónde está?» El doctor Orozco tragó saliva. Su mente trabajaba demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Sabía quién era Saúl Medina. Sabía que estaba en Trauma Bay. Sabía que había un oficial custodiándolo, pero también sabía que no podía simplemente entregar a un paciente a un hombre armado. O tal vez sí podía. Tal vez esa era la única forma de resolver esto sin que alguien muriera. «Está aquí», dijo finalmente con voz quebrada. «Está en Trauma Bay, pero está bajo custodia. No puede, simplemente no me digas qué puedo hacer». El hombre avanzó por el pasillo, apuntando a cualquiera que se moviera. Las enfermeras del mostrador se encogieron más. El residente dentro de la sala de exploración llamó al número de emergencia interna. La operadora respondió en 3 tonos: «Intruso armado en urgencias. Avisen a seguridad, avisen a la policía». Pero eso llevaría tiempo y el tiempo no existía. Mónica Talavera estaba en el Trauma Bay junto a la cama del paciente con insuficiencia respiratoria, ajustando el flujo de oxígeno cuando escuchó los gritos. No gritó, no corrió, solo se detuvo. Giró la cabeza hacia el pasillo, calculó la distancia, calculó las posiciones, calculó las salidas. Su cuerpo, que hasta ese momento había estado relajado, entró en un estado que ella reconocía demasiado bien. Alerta táctica. No era pánico, era lo opuesto. Era una calma fría, quirúrgica, que le permitía ver todo con claridad absoluta. Vio al hombre armado avanzar por el pasillo. Vio al doctor Orozco retroceder sin saber qué hacer. Vio al oficial de seguridad paralizado. Vio a las enfermeras escondidas. Vio las líneas de movimiento. Vio las variables. Vio el desenlace probable si nadie intervenía. Ejecución, caos, muertes múltiples. Y vio algo más. Vio que nadie en ese lugar tenía la capacidad de detener lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie, excepto ella, pero no podía, no debía. Había hecho un pacto, había elegido otra vida, había dejado atrás a la persona que resolvía problemas con violencia controlada, se obligó a quedarse quieta, se obligó a respirar, se obligó a no moverse. El hombre armado entró al Trauma Bay, miró a cada paciente buscando a Saúl. Lo encontró en el cubículo del fondo. «Ahí estás, hijo de puta», gritó avanzando hacia él. El oficial de seguridad que había seguido al intruso desde el pasillo finalmente sacó su arma. «Suelta el arma ahora». El hombre armado giró apuntándole: «Aléjate o te vuelo la cabeza». El oficial no se alejó, pero tampoco avanzó. Estaban a menos de 5 metros de distancia. Cualquiera de los dos podía disparar. Cualquiera de los dos podía morir. El doctor Orozco, que había seguido desde atrás, intentó otra vez negociar. «Escucha, escucha. Podemos sacar al paciente. Podemos llevarlo a otro lugar, pero no aquí, hay gente inocente. Hay pacientes críticos, por favor». El hombre armado no escuchaba. Solo veía a Saúl. Solo veía venganza. Y entonces cometió el error. Tomó a la técnica en enfermería más cercana. Una mujer de 26 años llamada Claudia la jaló del brazo. La puso frente a él y presionó el arma contra su sien. «Todos retroceden o la mato. Todos». Claudia comenzó a llorar. El oficial bajó su arma lentamente. El doctor Orozco alzó las manos más alto. Está bien, nadie va a hacer nada. Solo suéltala». Pero el hombre no la soltó y entonces, bajo presión extrema, sin opciones claras, sin entrenamiento real para este tipo de situaciones, el doctor Orozco tomó la peor decisión posible. «Llévalo», dijo señalando a Saúl. «Llévalo donde quieras, pero suelta a la enfermera». El hombre armado sonrió. Un gesto horrible, desesperado. «Órale, eso está mejor.
Pero en lugar de soltar a Claudia, comenzó a arrastrarla hacia el cubículo de Saúl, manteniéndola como escudo humano. Y el doctor Orozco, tratando de ganar tiempo, ordenó a una de las enfermeras que desconectara el equipo de monitoreo del paciente detenido para facilitar su traslado. Esta orden puso en riesgo no solo a Claudia, no solo a Saúl, sino a todos los pacientes en esa área. Porque ahora el hombre armado tenía control, ahora tenía rehenes, ahora tenía todo lo que quería. Mónica no se movió durante los primeros 30 segundos, solo observó, midió, calculó. El hombre estaba a 8 m de distancia. Tenía a Claudia del brazo izquierdo, el arma en la mano derecha presionada contra su cabeza. Su postura era inestable. Estaba drogado, alterado, pero no entrenado. Su agarre en Claudia era firme, pero su atención estaba dividida entre ella, el oficial y Saúl. Había una ventana de acción, pequeña, peligrosa, pero real. Mónica cerró los ojos por un segundo. No estaba rezando, estaba rompiendo el pacto. Estaba dejando regresar lo que había intentado enterrar durante 3 años. Abrió los ojos. Ya no era la enfermera nocturna invisible, era la capitana Talavera y sabía exactamente qué hacer. Avanzó, no corrió, no gritó, solo caminó con pasos precisos, controlados, en un ángulo que la mantenía fuera del campo visual directo del hombre armado hasta el último segundo. Cuando él finalmente la notó, ya era demasiado tarde. Mónica cerró la distancia en 2 segundos. Su mano derecha golpeó la muñeca del intruso con precisión quirúrgica, desviando el arma lejos de la cabeza de Claudia. Su mano izquierda tomó el brazo que sostenía a la rehén y aplicó una palanca de control articular que obligó al hombre a soltarla inmediatamente. Claudia cayó al suelo y gateó hacia atrás alejándose. El hombre intentó girar el arma de vuelta, pero Mónica ya había bloqueado su codo con su antebrazo, ejerciendo presión en el punto exacto que genera dolor incapacitante sin causar fractura. El arma cayó al suelo. El hombre intentó resistirse, pero Mónica lo giró, lo desequilibró y lo llevó al piso en menos de 3 segundos. Lo inmovilizó con una técnica de control que combinaba presión en la articulación del hombro y restricción del movimiento de la cadera. No hubo forcejeo visible. No hubo lucha dramática, solo un movimiento limpio, eficiente, casi clínico, ejecutado por alguien que lo había hecho cientos de veces en contextos mucho más peligrosos. El silencio que siguió fue ensordecedor, nadie se movió, nadie habló. El oficial de seguridad, que había estado paralizado durante toda la crisis, finalmente reaccionó. Se acercó corriendo, sacó las esposas y aseguró al intruso mientras Mónica mantenía el control. Solo entonces ella lo soltó, se levantó, dio 2 pasos atrás y respiró. Sus manos no temblaban, su ritmo cardíaco era normal, su expresión era neutra, pero por dentro algo había cambiado. Había roto el pacto, había vuelto a ser esa persona y sabía que no había vuelta atrás. El doctor Orozco, aturdido, intentó recuperar el control de la situación. Está bien, todo está bajo control. Alguien llame a seguridad del hospital. Alguien revise si hay más heridos. Su voz sonaba hueca, forzada. Las enfermeras comenzaron a levantarse lentamente. Claudia lloraba. En silencio, abrazada por Patricia Ríos. El residente, que había llamado a emergencia interna, salió de la sala de exploración, mirando la escena con incredulidad, y todos, absolutamente todos, miraban a Mónica Talavera con una expresión que oscilaba entre el shock y algo parecido al miedo. ¿Estás bien, Talavera?, preguntó el doctor Orozco, acercándose con cautela. Mónica asintió. No dijo nada, solo asintió. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Mónica lo miró por primera vez en 3 años, lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada el doctor Orozco vio algo que lo hizo retroceder instintivamente. No era hostilidad, era autoridad. Era la certeza absoluta de alguien que ha estado en situaciones donde la jerarquía médica no significa nada, donde lo único que importa es quién puede actuar bajo presión extrema y quién no. En otro lugar, dijo Mónica finalmente con voz baja pero firme, hace mucho tiempo. Y luego se dio la vuelta y regresó a su estación de trabajo como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Y en las siguientes horas, mientras la policía municipal llegaba, mientras los paramédicos atendían al vigilante herido, mientras el intruso era trasladado bajo custodia, mientras se tomaban declaraciones y se revisaban cámaras de seguridad, el doctor Orozco comenzó a sentir algo que no esperaba. Vergüenza. Vergüenza por su propia parálisis. Vergüenza por haber estado a punto de entregar a un paciente bajo custodia a un hombre armado. Vergüenza por haber dado órdenes que pusieron en riesgo a más personas, y vergüenza, sobre todo, porque una enfermera nocturna a la que él había subestimado durante 3 años había resuelto en segundos lo que él no pudo resolver en minutos. Esa vergüenza, en lugar de convertirse en gratitud, se transformó en algo más oscuro, resentimiento. A las 8 de la mañana, cuando el turno diurno llegó y el caos finalmente se había calmado,
el Dr. Orozco convocó una reunión administrativa urgente con la dirección del hospital. Asistieron el director general, el subdirector de operaciones, la jefa de enfermería y el asesor legal. El Dr. Orozco presentó su versión de los hechos. Habló del intruso, del arma, de la crisis. Habló de cómo él intentó negociar, de cómo el oficial de seguridad no actuó con rapidez, de cómo la situación se descontroló y luego, con un tono cuidadosamente calibrado, habló de Mónica Talavera. Entiendo que su intervención terminó desarmando al agresor, dijo mirando a los presentes. Pero debo señalar que su acción fue imprudente. No tenía entrenamiento certificado en manejo de crisis. No tenía autorización para intervenir físicamente y lo más preocupante, no siguió ningún protocolo institucional. Pudo haber empeorado la situación, pudo haber provocado que el agresor disparara, pudo haber puesto en riesgo a más personas. El asesor legal tomó notas. El director general frunció el ceño. La jefa de enfermería, una mujer de 52 años llamada Lorena Campos, miró al doctor Orozco con escepticismo. ¿Estás diciendo que debemos sancionar a la enfermera que detuvo a un hombre armado? Estoy diciendo, respondió Orozco con voz controlada, que debemos investigar las circunstancias de su intervención, que debemos asegurarnos de que actuó de manera apropiada y que hasta que tengamos claridad deberíamos suspenderla preventivamente. Hubo un silencio incómodo en la sala. Finalmente, el director general habló. Entiendo tu preocupación, Javier, pero también debemos considerar que, si ella no hubiera actuado, ahora estaríamos lidiando con una situación mucho peor, posiblemente con muertes. Eso no lo sabemos, insistió Orozco. Lo que sí sabemos es que ella actuó fuera de protocolo y eso abre al hospital a responsabilidades legales. El asesor legal asintió. Tiene razón. Desde el punto de vista legal, cualquier acción física realizada por personal no autorizado puede interpretarse como exceso. Recomendaría una suspensión temporal mientras se investiga. Y así, a las 10 de la mañana, cuando Mónica estaba terminando de registrar sus últimas notas del turno, fue llamada a la oficina administrativa. Le informaron que, debido a la naturaleza de los eventos de esa madrugada, sería suspendida con goce de sueldo mientras se realizaba una investigación interna. Le dijeron que no era un castigo, solo un procedimiento estándar. Le dijeron que debía entregar su gafete y esperar una llamada en los próximos días. Mónica escuchó todo sin expresión. No preguntó cuánto tiempo. No preguntó quién había tomado la decisión. No se defendió. Solo entregó su gafete, firmó el acuse de recibo y salió del hospital en silencio. Afuera, el sol de la mañana era cegador. El estacionamiento estaba lleno. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. Mónica caminó hasta su auto, un sedán viejo de 2015. Subió, cerró la puerta y se quedó sentada en silencio durante 5 minutos. No lloró, no gritó, solo respiró y luego encendió el motor y se fue. Durante los siguientes 3 días, Mónica no salió de su departamento. Vivía en un edificio modesto en la colonia obrera. Un apartamento de un cuarto con cocina integrada, sin decoraciones, sin fotos, sin nada que indicara quién era o de dónde venía. Tenía una cama, una mesa, una silla y una computadora portátil. Pasó esos días leyendo, viendo el techo y recordando cosas que había intentado olvidar. No revisó su teléfono, no llamó a nadie, no tenía a quién llamar. Había construido su vida en Monterrey sin conexiones profundas, sin amistades reales, sin lazos que pudieran convertirse en preguntas. Esa había sido la idea, desaparecer. Pero ahora, después de lo que había pasado, sabía que desaparecer ya no era posible. El cuarto día, a las 11 de la mañana alguien tocó la puerta. Mónica miró por la mirilla. Había 2 hombres en el pasillo, ambos con traje oscuro, ambos con postura militar inconfundible. Uno tenía insignia de la Secretaría de Defensa Nacional. El otro tenía credencial del Consulado de los Estados Unidos. Mónica cerró los ojos, sabía lo que significaba. Abrió la puerta. ¿Mónica Talavera Ríos?, preguntó el oficial mexicano. Sí, necesitamos hablar con usted sobre los eventos ocurridos en el Hospital General San Rafael el pasado 18 de julio. Mónica asintió. Pasen. Los 2 hombres entraron. No se sentaron. El oficial del consulado habló primero. Capitana Talavera. Soy el agregado militar James Keller. Este es el comandante Rogelio Espinosa de la Sedena. Estamos aquí porque el sujeto que usted desarmó, identificado como Luis Alberto Garcés, es una persona de interés para ambas naciones. Está vinculado a una organización criminal transnacional responsable de tráfico de armas, extorsión y múltiples homicidios. Ha estado prófugo durante 8 meses. Su detención es considerada de alta prioridad. Mónica no respondió, solo esperó. El comandante Espinosa continuó. Revisamos las grabaciones de seguridad del hospital. Su intervención fue excepcional, técnica de desarme nivel operativo, control articular preciso, neutralización sin exceso de fuerza. No es algo que se aprende en un curso de primeros auxilios. Keller sacó una carpeta. También revisamos su historial militar. Capitana del 75º Regimiento de Rangers. 3 despliegues, medalla al valor, baja honorable, todo está en orden.
Pero la pregunta es, ¿por qué está trabajando como enfermera nocturna en Monterrey bajo perfil civil? Porque elegí otra vida, respondió Mónica con voz tranquila. ¿Y eligió bien?, preguntó Espinosa. Mónica lo miró hasta hace 4 días. Sí. Keller cerró la carpeta. Entendemos, pero hay algo que debes saber. El hospital la suspendió. El jefe de urgencias, Dr. Javier Orozco, presentó un informe donde sugiere que usted actuó de manera imprudente, que pudo haber empeorado la situación, que no siguió protocolos. Mónica sonrió levemente, sin humor. Y ustedes vinieron a decirme que tiene razón. Vinimos a decirle que tiene miedo, dijo Espinosa. Miedo de que su incompetencia quede expuesta. Miedo de que todos sepan que una enfermera hizo en segundos lo que él no pudo hacer en minutos, así que está tratando de proteger su reputación enterrándola a usted. No me interesa su reputación, dijo Mónica, ni la mía. Pero debería, respondió Keller, porque nosotros vamos al hospital hoy y vamos a presentar un informe oficial sobre quién es usted y qué hizo. Y cuando eso ocurra, la narrativa del doctor Orozco se va a desmoronar. Mónica no dijo nada. Espinosa se acercó un paso. Capitana, usted salvó vidas. No solo detuvo a un criminal peligroso, evitó una tragedia y merece reconocimiento, no castigo. No quiero reconocimiento, dijo Mónica. Solo quiero que me dejen en paz. Eso ya no es posible, respondió Keller. La verdad va a salir. La pregunta es, ¿quiere estar presente cuando eso ocurra? ¿O prefiere seguir escondiéndose? Mónica miró a ambos hombres, luego miró la ventana de su apartamento, donde la luz de mediodía entraba en ángulo bajo. Respiró profundamente. Hagan lo que tengan que hacer, dijo finalmente. Pero yo no voy al hospital, no necesito ver la cara del doctor Orozco cuando se dé cuenta de que estaba equivocado. Los 2 oficiales asintieron, se despidieron con respeto y se fueron. Esa tarde, a las 3 en punto, el agregado militar James Keller y el comandante Rogelio Espinosa llegaron al Hospital General San Rafael. Solicitaron una reunión urgente con el director general, el subdirector de operaciones, el doctor Javier Orozco y el asesor legal. Todos fueron convocados a la sala de juntas. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero la presencia de 2 oficiales de alto rango generó nerviosismo inmediato. Keller comenzó sin preámbulos. Venimos a informar sobre la identidad completa de la señora Mónica Talavera Ríos, actualmente suspendida por este hospital tras los eventos del 18 de julio. Colocó la carpeta sobre la mesa. Mónica Talavera es capitana retirada del 75 Regimiento de Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Sirvió durante 6 años en unidades de operaciones especiales. Fue desplegada en 3 ocasiones a zonas de combate activo. Recibió la medalla al valor por acciones bajo fuego que salvaron la vida de 4 soldados. Fue dada de baja honorable tras un evento clasificado. Su nivel de entrenamiento incluye combate cuerpo a cuerpo avanzado, manejo de crisis, toma de decisiones bajo presión extrema y neutralización de amenazas con mínimo uso de fuerza. El silencio en la sala era absoluto. El director general miró a Keller, luego a Espinosa, luego al doctor Orozco. Este último había palidecido visiblemente en Espinosa. Continuó. El sujeto que ella desarmó, Luis Alberto Garcés, es un objetivo de alto valor para la Sedena y para agencias de seguridad de Estados Unidos. Está vinculado a una célula criminal responsable de múltiples delitos graves. Su captura había sido prioridad durante meses. Gracias a la intervención de la capitana Talavera, fue detenido sin disparos, sin bajas y sin daño colateral. Revisamos las grabaciones de seguridad. Su acción fue impecable, técnica, controlada y absolutamente necesaria. Keller sacó un informe impreso. Este es el análisis de la intervención realizado por peritos militares. Concluye que la capitana Talavera actuó con el nivel de precisión esperado de personal de operaciones especiales. También concluye que, de no haber intervenido, la probabilidad de desenlace fatal era superior al 80%. C. Colocó el informe frente al director general. Ahora entendemos que este hospital suspendió a la capitana Talavera bajo la premisa de que actuó de manera imprudente. Me gustaría saber quién tomó esa decisión y
¿Bajo qué criterios? El director general miró al doctor Orozco. El asesor legal también lo miró. La jefa de enfermería, Lorena Ocampos, lo miró con algo parecido al desprecio. El doctor Orozco carraspeó. Yo presenté el informe inicial. Mi preocupación era que ella no tenía certificación institucional, que actuó fuera de protocolo, que hizo su trabajo mejor que usted, interrumpió Espinosa con tono cortante. Doctor Orozco, revisamos también su actuación esa madrugada. Usted estuvo a punto de entregar a un paciente bajo custodia a un criminal armado. Usted ordenó desconectar equipo médico para facilitar ese traslado. Usted puso en riesgo a múltiples pacientes y luego, cuando alguien más resolvió la crisis que usted no pudo manejar, decidió proteger su reputación culpándola a ella. El doctor Orozco abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Keller se inclinó hacia adelante. Le voy a ser muy claro, doctor. La capitana Talavera no quiere reconocimiento, no quiere publicidad, solo quiere seguir viviendo su vida, pero este hospital le debe una disculpa formal y usted le debe más que eso. El director general se levantó. Esto es inaceptable. Claramente hubo un error de juicio. La señora Talavera será reintegrada de inmediato. La suspensión queda anulada y quiero una disculpa formal por escrito entregada a ella antes de mañana. Miró al doctor Oroz con Javier. Vamos a tener una conversación muy seria sobre tu rol en todo esto. Pero por ahora estás relevado de tu cargo de jefe de urgencias. Serás reasignado a funciones administrativas mientras se revisa tu conducta. El doctor Orozco, derrotado, asintió sin decir nada. Espinosa se levantó. Una última cosa. Si este hospital vuelve a subestimar a la capitana Talavera, o si alguien intenta tomar represalias contra ella, nosotros vamos a volver y no va a ser una conversación cordial. Los dos oficiales se despidieron y salieron de la sala. El director general miró al Deran Orozco con expresión dura. Retírate, Javier. El doctor Orozco salió en silencio, humillado, quebrado. Una semana después, Mónica recibió una llamada del hospital. Le informaron que la suspensión había sido anulada, que podía regresar a su puesto cuando estuviera lista, que había una carta de disculpa esperándola en recursos humanos. Mónica no respondió de inmediato. Pasó 2 días pensando en si quería regresar, pensando en si aún era posible ser invisible después de lo que había pasado, pensando en si el pacto que había roto podía reconstruirse. Finalmente decidió regresar. No porque necesitara el reconocimiento, no porque quisiera enfrentar al doctor Orozco, sino porque necesitaba el trabajo, porque aún quería salvar vidas y porque, a pesar de todo ese hospital, era el lugar más cercano que tenía a un hogar. Regresó al turno nocturno una semana después. Llegó a las 10:40 de la noche, como siempre. Se cambió en el vestidor, revisó la bitácora, comenzó su ronda, pero algo había cambiado. Cuando pasó por la estación de enfermería, Patricia Ríos la miró y asintió con respeto. Cuando entró al Trauma Bay, uno de los residentes la saludó por su nombre. Cuando pasó por el pasillo, el oficial de seguridad, que había estado presente, esa madrugada se detuvo y le dijo: «Gracias, capitana». Mónica no respondió, solo asintió levemente y siguió caminando. Pero
Por dentro sentía algo extraño. No era orgullo, no era satisfacción, era incomodidad, porque ahora la bella Ñela había pasado 3 años construyendo una vida donde nadie la veía. Esa noche, mientras trabajaba en silencio, mientras revisaba pacientes, mientras registraba notas, Mónica pensó en lo que había dicho el comandante Espinosa. La verdad va a salir, tenía razón, la verdad había salido y ya no había forma de volver a meterla en la caja. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez no era necesario desaparecer por completo. Tal vez era suficiente con elegir cuándo ser invisible y cuándo no. Tal vez, después de todo, podía vivir con ambas versiones de sí misma, la enfermera nocturna y la capitana retirada. No una u otra, ambas. El doctor Javier Orozco nunca volvió a trabajar en urgencias, fue reasignado a un puesto administrativo en el área de calidad. Lejos del contacto directo con pacientes, lejos de las decisiones críticas, lejos de la autoridad que alguna vez creyó tener. Algunas veces, cuando caminaba por los pasillos del hospital, veía a Mónica de lejos. Nunca se acercó, nunca le habló. Solo la miraba con una mezcla de vergüenza y algo parecido al miedo, porque sabía en lo profundo que había subestimado al Gwen, que era infinitamente más capaz que él, y que esa subestimación lo había destruido. Mónica siguió trabajando en el turno nocturno. Siguió usando el mismo uniforme azul deslavado. Siguió caminando por los pasillos, con pasos silenciosos. Pero ahora, cuando pasaba, algunos la miraban diferente. No con admiración, no con curiosidad, sino con un tipo de respeto silencioso, incómodo, el tipo de respeto que se le tiene a alguien que ha visto y hecho cosas que otros no pueden ni imaginar. Mónica no buscaba ese respeto, solo buscaba la quietud, solo buscaba el anonimato que había elegido cuando dejó el uniforme militar y trató de convertirse en alguien común. Pero había cosas que no se podían ocultar para siempre, había instintos que no se desaprendían, y había noches en las que el pasado regresaba no como recuerdo, sino como acción. Algunas historias nunca entran en los reportes oficiales, otras solo sobreviven porque alguien, en algún momento, eligió prestar atención. Ansí, esta historia te marcó. Si sentiste algo al leerla, tal vez sea porque reconoces que el mundo está lleno de personas invisibles cuya verdadera identidad nunca conocemos. Si crees cueje muchas otras historias como esta esperando ser contadas, quédate. Y si alguna vez has sido subestimado, si alguna vez has tenido que esconder quién realmente eres para sobrevivir, deja tu opinión. Aquí el silencio también tiene voz.